Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Pues lo prometido deuda. Vamos a seguir este tutorial para realizar lo que es la práctica número uno. La práctica número uno está dividida en 3 prácticas. Yo les voy a enseñar a hacer la primera y en base a ese ejercicio ustedes van a poder realizar las siguientes 2. Primero hay que irnos a la página que ya les había proporcionado, que es la de soptectei.com. Una vez ahí nos vamos a dirigir a la sección de desarrollo de aplicaciones multimedia. Ya tienen posteado aquí lo que es la práctica 1 y vamos a descargar el material. Este material siempre nos va a servir como de referencia para observar qué es lo que tenemos que extraer y o a dónde tenemos que llegar, y entonces la práctica pues nos va a servir para eso, ¿no? En ocasiones también les entrego material, o sea, dibujos, iconos, etcétera, ¿no? Que vamos a utilizar también. En este caso siempre hay que desempaquetar. En el caso como yo estoy en un equipo Mac, ya tengo configurado para que al darle doble clic me cree un folder automático del archivo. Pero bueno, ustedes con el software que utilicen los van a poder desempaquetar de la misma manera, ¿no? Sin ningún problema. Muy bien, nos vamos a enfocar en la práctica A. De hecho van a encontrar aquí una serie de archivitos. Voy a mostrar. Okay. Estos archivitos los vamos a utilizar dentro de nuestro espacio de trabajo. Y en este caso, miren, aquí ya les estoy mostrando un ejemplo de lo que quiero que armemos. Recordemos las reglas que anotamos en clase. Esas hay que tenerlas muy presente, por favor. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar abriendo un proyecto. En este caso yo voy a utilizar Flash CS6. Sin embargo, ya les expliqué también cuál es la idea de la versión que ustedes elijan. Y en este caso tenemos que abrir un proyecto de ActionScript 3.0, ¿no? Muy bien. Bueno, de entrada les digo que acostúmbrense siempre en la sección de propiedades habilitar el FPS a 30. Siempre asegúrense. Ahorita vamos a modificar otra propiedad, la del canvas, que es nuestro espacio de trabajo. Y para esto nos vamos a ir a la sección de archivo, importar a la librería. Le damos un clic. Tarda a veces un poquito este proceso, pero bueno, nos vamos a ir a en el caso donde yo guardé el folder que bajé de la práctica 1, me voy a la práctica 1A y voy a importar de entrada los archivos que me aparecen aquí, que todos los que tengan extensión PNG, JPG, los vamos a importar. Le damos a abrir y se va a realizar un pequeño proceso aquí. Y aquí tenemos las fotos. ¿Okay? Para los usuarios en PC, si les aparece, además de la foto, otros pequeños archivos que dicen animación, o tienen como un icono ahí de colores naranja, azul, por favor seleccionen esos archivos o esas figuras, por favor. Las seleccionan y aquí en el botecito que aparece en la esquina las eliminan, por favor. Nos tienen que quedar nada más los puros archivos JPG o PNG. Ya explicamos también qué eran, qué versiones, qué sabores había de archivos digitales, ¿no? Bueno, aquí nos vamos a enfocar en una cosa. Ocupamos saber cuál es el tamaño de el archivo que nosotros queremos simular, o la interfaz que queremos simular. En el ejemplo aquí lo estoy mostrando. Tiene unas dimensiones determinadas en píxeles, y la mejor manera, o la manera más sencilla de ubicar cuánto mide, es darle botón derecho al archivo en cuestión que representa. Se fijan, aquí hay un pequeño preview de lo que es el archivo. Le doy botón derecho y me voy a propiedades. En propiedades me interesa una información particular, que es, además de decirme que el archivo está en una ruta especificada, lo que me interesa aquí es de reconocer las medidas de la anchura y la altura. En este caso me dice que mide 960 por 995. Una vez que obtengo ese dato, lo anoto en un papel, o si tengo buena memoria lo recuerdo.
960 por 995. Nos vamos a ir a propiedades y vamos a modificar la anchura y la altura de ese documento. ¿Con qué fin? Bueno, una vez que ya lo modificamos, van a poder observar que nuestro espacio de trabajo creció en base a estas proporciones. Nada más recordando, como librería, práctica 1, propiedades, 960 por 995, ¿ok? Bueno, si se les mueve, como a mí, que se ve más grande el espacio blanco de trabajo, se van a la sección acá en la esquina superior derecha donde está un porcentaje y se van a la primera opción que dice Fitting Window o empotrar a ventana y van a notar que se ajusta el zoom exactamente a un tamaño que yo lo pueda ver o que lo pueda visualizar pues perfectamente, ¿no? ¿Se fijan cómo se ajusta o se acopla? Muy bien. Pues una vez que tenemos el espacio de trabajo ya a 30 frames y un tamaño de espacio de trabajo 960 por 995, lo que voy a hacer es irme a mi librería de nuevo y voy a arrastrar la práctica número 1. La práctica número 1 en la capa número 1, perdón, que es la foto de la práctica número 1, en mi capa número 1 la voy a poner como referencia. Acuérdense de darle doble clic y le ponemos a la capa. En este caso lo que quiero es dejar exactamente puesto mi práctica 1 o mi referencia en mi espacio de trabajo. Lo pueden hacer a través del mouse, ya sea arrastrándolo, pero hay una manera más sencilla. Esa manera es utilizando la herramienta de alineación, que es la tercera herramienta que aparece con unas barritas horizontales. Le damos un clic, nos aseguramos que esté habilitada la opción de Align to Stage o alinear el escenario, la cual me permite que lo que yo centre aquí, los elementos o objetos que yo seleccione, me los va a centrar alineados a mi espacio de trabajo. Bueno, me habilito esa opción y lo que voy a hacer es alinear al centro y luego voy a alinear horizontal, vertical y horizontal en los centros. Es decir, si vamos a suponer, tengo la imagen aquí descuadrada completamente, la selecciono mi herramienta de alineación, habilito alinear al escenario, centro al horizontal y luego centro al vertical, y a partir de ahí mi capa de referencia va a estar perfectamente empotrada en mi área de trabajo, que mide exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque modificamos las opciones de la figura aquí en 960 por 995. Muy bien. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es poner un candado. Vamos a crear una nueva capa y le voy a poner barra azul inferior. Fíjense lo que vamos a hacer. La idea de utilizar aquí la referencia es precisamente para tomarlo como una referencia gráfica de lo que queremos lograr. Inclusive nos va a servir para modificar extraer los tonos y colores de los cuales ya me están apareciendo aquí en la figura, ¿no? Si pueden notar, la barra que está en la parte inferior ya tiene un color determinado. De hecho, si pueden observarlo, la barra tiene un color que se degrada de un pequeño tono a un tono más claro a un tono más oscuro. Difuminar un color a otro, en este caso un azul más claro a un azul más oscuro, lo nombramos o le decimos gradientes, ¿sí? Hay varios tipos de gradientes. Nosotros vamos a utilizar dos tipos: un gradiente lineal, es decir, que va de un color el barrido a otro color, ¿sí? Y vamos a utilizar otro tipo que es como el que está aquí en la parte superior, que es un gradiente radial, porque si se fijan podemos observar que se simula como un radio, es decir, si pudiéramos dibujar una línea y una pequeña línea de este punto central hacia afuera, como si fuese un círculo, que de ahí viene el nombre radial.
pues se difumina el color del centro hacia el radio, ¿no? Hacia afuera del radio. Bueno, vamos a continuar con con la línea de abajo. Ok, selecciono mi capa número 2, ¿sí? Que representa la barra en cuestión, la barra que me va a permitir o la capa, perdón, que me va a permitir dibujar la barra que quiero crear. Voy a agarrar mi herramienta de rectángulo y me aseguro, por favor, que el color de contorno esté con el alfa en 0, que acuérdense que ya les dije que este pequeño rectángulo indica que la ausencia del color, ¿no? En este caso no es tan importante el color, pero déjenlo, lo voy a dejar por default negro. Y fíjense lo que voy a hacer. No voy a hacer, en este caso, no voy a hacer el cuadro completo, ¿sí? Lo que voy a hacer es dibujar un cuadro más o menos a la mitad. Van a notar también que cuando me acerco a la esquina de mi espacio de trabajo, como que se empotra el rectángulo que voy a dibujar. Eso es una capa guía y se alinea o se acopla a los contornos o a las esquinas de un tamaño. Me da como una referencia para que no me pase, ¿no? Lo suelto y al soltarlo van a notar que se dibuja un tono, un color, en este caso el color negro. La idea de utilizar nada más una porción es para que nosotros tengamos de referencia el color, porque si yo hubiera aventado todo el rectángulo voy a tapar completamente el color, y lo que quiero es ver también el color, porque voy a extraer una muestra del color para dibujar mi rectángulo negro en este caso. Entonces seleccionamos nuestro rectángulo que acabamos de dibujar, se va a llenar como de estos pequeños puntitos. Ahora nos vamos a ir a nuestra herramienta de color, que es la primera herramienta que está del lado derecho, la paleta de color. Bueno, la paleta de color vamos a modificar en este menú contextual. Le vamos a decir que vamos a crear un gradiente lineal, que era lo que les explicaba hace rato. Por default nos va a poner dos tonos. Miren, aquí modificamos el barrido de un color a otro. Por default nos pone de un color, de un negro a un blanco. Y de hecho del negro al blanco podemos ver los tonos intermedios que hay, que se mezcla el blanco con el negro y se hacen tonos de grises, ¿no? En este caso vamos a tomar la muestra. Bueno, antes de tomar la muestra, quiero que también observen que sucede algo. El tono, el gradiente tiene una orientación, en este caso va del negro al blanco, de izquierda a derecha. En este caso, si podemos observar el tono de la barra azul, el tono va de un azul más claro, uno más oscuro, pero va no de izquierda a derecha, va de arriba hacia abajo. Bueno, ¿cómo modificamos esa dirección? Bueno, presionamos nuestra tercera herramienta de transformación y vamos a escoger la herramienta que dice herramienta de transformación de gradiente. Cuando ustedes la seleccionan y tienen seleccionado el rectángulo que acabamos de dibujar, van a notar que aparecen unos pequeños puntos de control. Uno de ellos que aparece en la esquina inferior superior, perdón, en la esquina superior derecha, que es un pequeño semicírculo con una flechita circulando y luego una pequeña flecha dentro de un cuadro. Bueno, la primera nos va a permitir precisamente rotar la orientación del gradiente, como lo pueden ver. Se fijan que aquí está el gradiente de izquierda a derecha, y si yo giro y este pequeño círculo, van a notar que el gradiente cambia de orientación. Bueno, vamos a hacer esto entonces. Vamos a girarlo a la izquierda. Presionen por favor el Shift de su teclado y suelten el gradiente. Al oprimir el Shift, lo que van a notar es que se pone a 90 grados. O sea, cada 90 grados se pone el gradiente perfectamente. Lo otro que vamos a hacer es que el pequeño cuadro que tiene una flecha adentro nos sirve para acercar o alejar un color u otro. De hecho, lo voy a pegar mucho. Van a notar que queda muy marcada el difuminado de un color a otro. Y lo que voy a hacer es
ponerlo más o menos a la orilla o al tamaño de nuestro rectángulo, ¿no? A la altura, pues. Que si lo acerco mucho, se marca mucho el brinco entre un tono y otro. Si lo alejo mucho, se difumina demasiado. Entonces lo vamos a dejar en un punto medio, ¿no? Que es de donde inicia. Entonces el círculo nos permite mover la orientación del gradiente y el pequeño cuadro nos permite qué tan marcado está el difuminado de un color a otro, ¿no? En este caso lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguirlo dejando con ese color porque ahorita vamos a tomar la muestra de color para cambiarlos. Volvemos a darle clic a nuestra herramienta de color sin dejar de seleccionar su rectángulo, por favor. Y ahora vamos a enfocarnos a las muestras. Las muestras de color lo hacemos a través de estos pequeños cuadritos que aparecen aquí, indican el color que tiene nuestra figura. En este caso, si se fijan, el blanco quedó en la parte de arriba y el negro quedó en la parte de abajo. Entonces lo que voy a hacer es darle doble clic a la pequeña, al pequeño cuadrito del color negro y voy a acercar. Ustedes van a notar que el mouse, al acercarlo a mi espacio de trabajo, se convierte en un gotero. Bueno, ese gotero nos va a permitir extraer una muestra del color y ya no tenemos que figurar qué color es, porque el gotero saca una muestra exacta del tono que tiene este rectángulo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo para el tono superior, que no es blanco, es un azul un poco más claro, y le vamos a dar doble clic ahora al pequeño cuadrito blanco que está al lado derecho. Me voy a mover mi mouse y me lo voy a llevar a la orilla del marco de la barra de abajo para obtener el segundo tono. Muy bien, en este punto que hicimos, modificamos la orientación del gradiente, aplicamos un gradiente y extrajemos muestras de color en base a una referencia visual, ¿sí? Una vez que ya tengamos extraído los colores, lo que sigue es voy a agrandar este pequeño rectángulo exactamente a la anchura de mi espacio de trabajo. Y bueno, la manera más sencilla, vamos a darle clic a nuestra herramienta selección, vuelvan a seleccionar su rectángulo y vamos a utilizar una herramienta que Flash nos provee. Volvemos a habilitar, ¿se acuerdan la herramienta de alineación que nos permitía centrar nuestro objeto dentro de nuestro espacio de trabajo? También nos permite hacer otra cosa. Esa otra cosa es empatar un tamaño de una figura o de un objeto. En este caso quiero ajustar el tamaño automáticamente exactamente a lo que mide la anchura de mi trabajo. Si no mal recuerdo, lo que medía de ancho era 960 píxeles. Pero para no hacerlo de manera manual, vamos a aprovecharnos de esta herramienta que nos provee Flash, de la cual volvemos a habilitar o asegurarnos que esté habilitado nuestro alinear al escenario, esta pequeña palomita. Y luego vamos aquí donde dice empatar tamaño o match size y le voy a decir que me haga match o que me empate el tamaño, en este caso de la anchura. Podemos notar que mi pequeño rectángulo creció y creció. De hecho, si yo lo pudiera medir, mide exactamente los 960 píxeles que aquí están, miren, expresados en la anchura, en la propiedad de la anchura. Sin embargo, no quedó en el centro. Bueno, en la misma herramienta lo que voy a hacer es alinearlo al centro. ¿A qué al centro? Bueno, al centro de mi espacio de trabajo, porque está habilitado esta pequeña palomita. Muy bien. Bueno, una vez que ya tenemos alineado nuestra barra, le voy a dar otro pequeño clic aquí a esta alineación al pie de mi espacio de trabajo para asegurarme que el rectángulo quedó en el centro de mi espacio de trabajo y además quedó en la pura orilla final, que es el borde inferior. Muy bien. Ahora me voy a ir a hacer exactamente el mismo procedimiento para la barra de en medio. Para la barra de en medio voy a habilitar una nueva capa, para lo que voy a ponerle un candado a la segunda. Vuelvo a agregar una capa, le doy doble clic, luego barra
medio blanca. Acuérdense de escribir la capa, el elemento que es, ¿no? Si se fijan, pueden notar también que esta pequeña barra no es blanca en su totalidad, de hecho va de un blanco a un gris y hay un pequeño barrido. Ese barrido le decimos un gradiente. Ese gradiente lo vamos a colorear exactamente de la misma manera como lo hicimos en la parte con la barra azul inferior, ¿no? Bueno, entonces voy a irme a mi herramienta. Antes de dibujarla me aseguro de modificar el color de relleno donde está el botecito. La voy a poner negro para que no me meta ruido. Voy a mi herramienta de rectángulo, ¿ok? Y voy a dibujar más o menos a la mitad. Van a notar que el rectángulo se empotra exactamente en la orilla inferior y luego a la derecha de mi espacio de trabajo. Muy bien, lo suelto, selecciono mi herramienta, mi rectángulo que acabo de dibujar, le digo que quiero agregar un gradiente lineal. En este caso siempre se queda el último gradiente, ¿sí? Ahorita lo vamos a modificar. Siempre también por default la orientación está como de izquierda a derecha. Hay que modificarla de nuevo con la tercera herramienta, transformación de gradiente, que es la letra F, o dejan presionado para que aparezca esta pequeña barrita con las dos flechitas, y vuelvo a girar presionando el Shift para que se vaya a 90 grados. Le doy clic al pequeño cuadrito con la flecha dentro y me acerco para cambiar la orientación y acercar más el barrido. Muy bien. Con ese mismo elemento seleccionado me voy a mi herramienta de color y le voy a muestrear los colores que quiero. Entonces el color más oscuro en este caso es la parte inferior y el color más claro es la parte superior. Entonces, como quiero muestrear la parte superior, me voy al lado derecho primero, me voy con mi gotero, ya tengo la primera muestra. Segunda muestra, me voy al lado izquierdo, le doy doble clic, muevo el gotero y me voy a la parte inferior de mi elemento. Una vez seleccionado, me selecciono por favor mi herramienta de selección, que es la pequeña flecha negra que está aquí. Y ahora me voy a asegurar que mi rectángulo mida exactamente la anchura de mi espacio de trabajo y luego lo voy a centrar. ¿Cómo? Me voy a mi herramienta de alineación, le digo que lo haga match size a la anchura de mi espacio de trabajo. Después lo voy a alinear al centro y automáticamente mi rectángulo quedó perfectamente acoplado y exactamente a la anchura, ¿no? Perfecto. Aquí lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear otra capa y vamos a crear una descripción barra azul gradiente radial. Le doy enter. Ok, le ponemos candado y acuérdense nada más dejar abierto el candado de la capa que están utilizando. Vamos a emplear la misma técnica. Muy bien, vamos a dibujar. Asegúrense que el color esté negro. Donde está el botecito. Voy a dibujar un rectángulo. No dibujen el rectángulo desde la esquina. ¿Por qué? Porque si pueden apreciar, de hecho hay una pequeña dilución aquí. El efecto del degradado o del gradiente radial empieza abajo de esta pequeña línea que está aquí. De hecho esta también la vamos a dibujar. Pero bueno, y les puedo decir que esta barra de aquí es otra cuarta barra que tiene un solo color y que como que cortara, pues si se fijan, este radial no cruza para este lado, ¿no? Entonces lo vamos a hacer al tamaño de a la mitad del tamaño más o menos para tomar la referencia de este gradiente. Ok, mi herramienta selecciono la letra V en su teclado, selecciono mi rectángulo, acuérdense tienen que aparecer estos pequeños puntitos,
Vuelvo a mi herramienta de color, le digo gradiente, en este caso no va a ser lineal, va a ser radial, y acuérdense que siempre les deja los tonos de la última muestra, y lo que voy a hacer es voy a muestrar los colores. En este caso los voy a mostrar primero. Entonces me voy a ir a muestrear el color clarito que aparece aquí en la orilla, y el segundo muestreo me voy a ir hasta el último color. Bueno, podremos apreciar que el círculo empieza, si se fijan, el color se empieza a degradar desde el centro de la figura hacia las orillas, ¿no? Por default siempre aparece en el centro, pero si muevo un poquito mi rectángulo, ustedes van a notar que este radial empieza en el centro, pero en la parte superior de mi rectángulo. Entonces, para efectos prácticos, lo que voy a hacer ahora es modificar el centro de ese radio. ¿Cómo lo hago? Otra vez me voy a mi herramienta de transformación de gradiente, y van a notar que ahora, en lugar de aparecer en la esquina el pequeño círculo, y en la parte derecha el pequeño este cuadrado con la flecha, que de hecho sí aparece, bueno, lo que ahora aparece cambia estas opciones porque precisamente me deja modificar el radio del gradiente, ¿no? Por simulando un círculo. Lo que vamos a hacer es que con esta pequeña flecha van a notar que podemos acercar o alejar el gradiente, la marca de un color u otro. Entonces voy a bajar esa marca, la voy a cerrar un poco, y voy a dirigir mi mouse en la parte central. Van a notar que aparece una flecha en forma de cruz, y esa le doy un clic, y van a notar también que puedo mover el gradiente que acabo de crear. Entonces me permite mover en donde quiero que aparezca ese gradiente. Para efectos prácticos lo voy a poner en la orilla, a la mitad exactamente, para que el círculo, si se fijan, aparece un pequeño círculo. Lo voy a poner más o menos en el centro, y nada más se va a ver el gradiente de la mitad del círculo hacia abajo. Le doy un clic afuera, y notan o pueden observar que se alcanza a ver ya como en el centro mi pequeño tono de uno a otro. De hecho, voy a hacer otra cosa, voy a dar un pequeño ajuste, lo voy a expandir un poquito más o menos. Yo creo que ahí está bien, más o menos así, no tiene que quedar perfecto, ¿no? Pero sí que sea muy parecido, ¿ok? Entonces queremos buscarlo lo más parecido. Muy bien, una vez que ya modifiqué los tonos, ya modifiqué mi gradiente, selecciono mi herramienta de selección, vaya la redundancia, y ahora voy a crecer mi barra, ¿no? ¿Cómo? Selecciono, me voy a mi herramienta de alineación, le digo que me haga match a la anchura, que me copie la anchura, y que me lo centre en mi espacio de trabajo. Entonces le vamos a dar un clic, y ya podemos observar que tenemos nuestra tercera barra como opción aquí, ¿no? Muy bien, voy a ponerle un candado a mi capa, voy a agregar otra capa, y voy a hacer la última barra superior azul. Muy bien, esta barra sí no tiene pierde, tiene un solo tono. De hecho, este tono lo puedo inclusive muestrear desde el principio. ¿Cómo? Cuando le doy un clic al color y muevo el mouse, van a observar que aparece el gotero que les mostraba hace rato, y le voy a decir que tome la muestra del color. Ahí está, ya tengo el color azul, y voy a dibujar mi rectángulo. Okay. Empiezo a dibujarlo. En este caso no me interesa ahorita qué tan grande está, porque lo voy a ahorita empatar automáticamente. Entonces selecciono el rectángulo que acabo de crear, me voy a mi herramienta de alineación, digo que lo haga crecer a la anchura de mi espacio de trabajo, y que lo centre. Voilà, ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos nuestros pequeños rectángulos. Todos los rectángulos tienen que tener una capa. Si son observadores, voy a ocultar, ya les había explicado que
que la el pequeño opción que está debajo de este ojo que aparece aquí nos permite ocultar las capas, o voy a ocultar todas las capas excepto la que tomo de referencia, ¿no? Que en este caso es la foto, el diseño ya hecho. Podemos notar, en este caso voy a mover la herramienta zoom y me voy a acercar lo suficiente. Vamos a poder notar, escogí mi herramienta zoom y le puedo dar, cada que le doy un clic me voy acercando a la imagen. Muy bien. Y me voy a acercar para crear una línea. Significa que, ¿cómo me alejo? Perdón, digo, una vez que les explico lo del zoom. El zoom, si presionan el alt, se alejan cada que le dan clic. Si sueltan el alt de su teclado, se acercan cada que le dan un clic. Y si oprimen la barra espaciadora de su teclado, van a notar que el mouse se convierte en una manita y eso les va a permitir mover, fíjense, su espacio de trabajo. Lo van a poder ver para acomodar o ver un área en particular, ¿no? Sueltan la barra espaciadora y regresa la última herramienta, ¿no? En este caso la del zoom. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer. Me voy a alejar un poquito más y voy a crear una nueva capa que lo voy a poner línea. La línea la dejé hasta el final porque la línea queda encima de todas las demás. Acuérdense que el orden de las capas tiene que ver con los objetos que se están viendo en la escena. Entonces, como la quiero que quede en la parte superior porque se puede ver, se puede apreciar, entonces lo que voy a hacer es agrego mi herramienta zoom con la letra Z que acabo de oprimir, que es un atajo. Me acerco un poco más, me voy a mi herramienta de color. En este caso, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a colorear no el relleno, porque vamos a dibujar una línea. Entonces el relleno lo vamos a poner en el alfa en 0, transparente completamente, que es el pequeño rectángulo o cuadrado con una línea diagonal roja. Y el color que vamos a samplear o tomar de muestra va a ser el color de contorno, porque cuando dibujemos la línea está definida el color en base al contorno y no al relleno. Entonces me voy a mi herramienta muestra y lo que voy a hacer es darle clic al pequeño color que representa la línea, y de ahí ya lo muestré. Miren, ya tengo el color como un azul oscuro. Una vez que ya lo tengo, me voy a alejar un poquito más para poder ver la línea en cuestión, particularmente la anchura, lo que mide, pues. Y voy a seleccionar mi herramienta línea, que es la pequeña línea que está debajo la letra T, que es mi herramienta de texto. Entonces mi herramienta línea, le voy a dar un clic y voy a dibujar una línea. Presionando el mouse con el shift van a notar que se empieza a dibujar una pequeña línea recta. En este caso en el ángulo, tiene un ángulo, una inclinación. Un tip: para que la línea quede completamente recta de forma horizontal, presionamos el shift de nuestro teclado y ustedes van a notar que la línea crece perfectamente sin moverse del eje. Entonces nada más les deja crecer de izquierda a derecha o al sentido contrario. Y eso no les mete ruido, pues que la línea, quede chueca en determinado momento. Entonces presionamos el shift y la línea va a crecer derechita y nada más la soltamos exactamente donde queremos que donde queremos soltar la línea, o sea, en este caso reproducir el tamaño de esa línea, ¿no? Si les queda 1 milímetro movido no pasa nada, ¿ok? Ahora lo que sigue entonces es esa línea, la voy a mover un poco hacia arriba. Nada más tengan cuidado, porque si le dan un clic a la línea, lo que van a notar es que la línea se va a curvar, porque es un efecto que me permite hacer mi herramienta de selección. En este caso no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es seleccionar toda la línea. ¿Cómo? Marco un rectángulo que abarque esta pequeña marca de selección con mi herramienta de selección y marco toda la línea que acabo de dibujar. Una vez que está marcada, van a notar los puntitos, esos característicos de mi objeto marcado, y entonces yo ya voy a poder mover la línea en cuestión.
no la hagan por favor sin marcar, sin seleccionar el objeto así como yo lo estoy marcando con el rectángulo este de selección, ¿ok? Muy bien, entonces le voy a poner un candado, me voy a ir al zoom para hacer feed window para que pueda ver yo todo mi diseño y voy a quitar la tachita para que veamos y ya podemos observar que al menos las líneas o las barras pues ya las tenemos listas, pues ya están como nuestra primera base, que es lo que está debajo de mis capas, y como podemos observar, podemos apreciar que encima de esas barras pues aparecen objetos de texto, aparece la laptop, aparece otro texto aquí en la parte del medio, aparece otro texto de contacto, etcétera, etcétera. Bien, por ejemplo, en el caso de la laptop, ya les comentaba yo que cuando armemos o acomodemos nuestras capas en nuestra área de nuestra línea de tiempo, tengamos cuidado de ordenarlas por un lado y también por otro, que tenga una orden lógico. O sea, yo empezaría, obviamente las barras van a quedar en la parte inferior, pero yo empezaría por empezar a agregar elementos en base a una de dos, o agrupo los elementos en base a la barra, es decir, en este caso me voy a la barra azul inferior, que es la primera, y empiezo a crear capas encima para poner estos elementos, que en este caso los elementos de texto quedaron por encima de la barra. Entonces cuando yo los busque en mi área de capas, pues va a ser, yo sé que los que estén arriba de mi barra azul inferior, a lo mejor voy a poner el texto de contacto, luego reporto un problema, últimas noticias, etcétera. Pues los voy a encontrar más rápido porque van a quedar en puro encima de mi barra azul inferior. Igual así puedo crear las capas para los distintos elementos. En este caso me voy a descartar un poquito el asunto de los textos de la barra inferior y me voy a ir a la pequeña barra en el medio blanca, que aquí, como si se fijan, como la pude describir, puedo rápidamente identificarla. Y voy a seleccionar esa barra y le voy a dar un clic a una capa nueva para que cuando le dé clic a la capa nueva, la nueva capa se cree inmediatamente encima de la barra que yo tengo, o perdón, de la capa que yo tengo seleccionada. Digo, en cualquier momento la podemos mover de orden, ¿verdad? En mi apilación de las capas, pero pues es una manera de que en cuanto la cree quede encima donde yo la quiero, ¿no? Muy bien, ya habíamos explicado también que eh, cómo determinábamos el orden de apilamiento de las capas. El orden de apilamiento de las capas está determinado si hay objetos dentro de mi espacio de trabajo y si esos objetos se van a cruzar o no. En este caso, si nos centramos básicamente en la barra de en medio, ¿sí? En la barra, voy a tapar la barra azul inferior, la línea, para que no me meta ruido, ¿no? Fíjense, nada más voy a dejar destapada la capa que me interesa. Okay. Yo puedo empezar escribiendo los textos, ¿sí? Que es una manera. Y el orden de poner primero una capa con el texto, ya sea arriba de esta capa de texto que hice en login, no afecta si queda arriba o abajo. ¿Por qué? Porque estos dos elementos no se tocan. Sin embargo, si me acerco a este pequeño objeto que representa el login de un cliente, bueno, aquí ya tenemos más de un elemento. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? Fíjense. Tenemos para empezar un pequeño rectángulo. De hecho, este es un rectángulo. Lo único que les voy a explicar cómo van a ser estos bordes redondeaditos, como se ven aquí. Después aparece una figura de, en este caso, unos iconos que representan unos usuarios. Que esos usuarios, yo, si no me equivoco, a ver, aquí están. Aquí están, o sea, estos no los van a crear ustedes nada más. Lo único que van a hacer es arrastrarlos. Aquí miren, de hecho, aquí tienen un tamaño, los vamos a poder arrastrar, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a hacer ahorita, ¿no? Un poquito más adelante. Estamos analizando aquí lo que era. Entonces dijimos que uno, tenemos un rectángulo blanco al fondo, tenemos la figura, tenemos un texto.
Tenemos otro rectángulo. Hay otro rectángulo aquí. Tenemos otro rectángulo en la parte inferior. Y esto que parece un botón también es un rectángulo. Nada más que tiene bordes redondeados. Y esos bordes redondeados nos da la apariencia o la sensación de que tiene un aspecto de un botón. Además de eso, aparece un texto encima de ese botón. Es decir, en el orden de apilamiento hay una capa primero para la capa de este pequeño rectángulo. Hay otra capa para este rectángulo. Hay otra capa para este rectángulo. Hay otra capa para este texto. Hay una capa para este texto. Hay otra capa para este texto de login. Hay una capa para el titular del login cliente. Y hay una capa para el objeto de los usuarios, ¿no? Pero si se fijan en el orden de apilamiento sería primero el cuadrado que está aquí grande. Después apilaría estos dos rectángulos de en medio. Después agregaría este otro rectángulo. ¿Sí? O sea, en el orden de rectángulos, estos rectángulos de username y password y de login, no importa en el orden que los haga porque se fijan no se tocan. Los puedo poner a la misma altura. Y los textos sí, obviamente el texto por encima de este rectángulo, por encima de este otro. Y obviamente el texto de login por encima del rectángulo redondeado, ¿no? Por último, agrego una capa donde pongo los usuarios y una capa donde agrego el login del cliente que está por encima del rectángulo principal, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a empezar por ahí. Lo que voy a hacer es primero voy a hacer el rectángulo puedo empezar aquí con el rectángulo del login y lo que voy a hacer aquí es, de hecho, además de ser un rectángulo con bordes redondeados, tiene un gradiente que va de un tono blanco a grises. De hecho, también tiene un pequeño borde que es un pequeño tono de gris que nos simula la separación de ese rectángulo. Entonces vamos a dibujar dos cosas. Vamos a colorear el rectángulo, lo vamos a dibujar, vamos a crear el rectángulo y lo vamos a dibujar. Entonces, lo que voy a hacer es, para efectos prácticos, tiene ya un color de borde. Me voy a secar más o menos al tono que me interesa, que es un gris oscuro. Ahí ya lo muestré. Y voy a poner un color negro de relleno. Voy a poner un color negro de relleno porque lo voy a dibujar después. Tiene un gradiente radial como lo hicimos hace rato con el rectángulo azul. Entonces dibujo mi pequeño rectángulo y ojo, fíjense aquí, sin soltar el mouse, porque se puede notar aquí no lo he soltado, vamos a utilizar las flechas de mi teclado ya sea hacia arriba o hacia abajo. Cada que hacemos hacia abajo la flecha, pueden notar que las esquinas empiezan a tomar un borde redondo. De esta manera nosotros podemos simular ese pequeño borde redondeado, que no es nada complicado. Nada más ocupamos, sin soltar a la hora de dibujar nuestro rectángulo, oprimir nuestras flechas hacia arriba. Bueno, si lo hacemos hacia arriba, los bordes se van haciendo hacia adentro. Si lo hacemos hacia abajo, los bordes se van haciendo o redondeando hacia afuera, como podemos apreciar aquí. Muy bien, yo creo que ahí puede funcionar perfectamente. Suelto mi pequeño rectángulo que acabo de crear. Ok, pónganse muy atentos, porque el rectángulo que ustedes acaban de crear tiene un color de relleno y tiene un color de contorno que era el color gris, ¿se acuerdan? Si ustedes le dan un clic al puro cuadro o rectángulo negro, se van a olvidar y lo movemos, por ejemplo, miren, si lo movemos, aquí está, vamos a separar el color del relleno con el color del borde y eso no me interesa.
tenemos que tener mucho cuidado a la hora que seleccionemos para moverlo. Si lo quiero mover, tengo que asegurarme que estoy moviendo ambas figuras, ¿sí? Tanto el contorno como el cuadrado, el rectángulo que estoy moviendo, ¿no? Porque si no tengo precaución, lo que va a pasar es que nada más se va a mover el pequeño rectángulo. Así que pónganse muy abusados con eso, ¿no? Lo que voy a hacer, como lo quiero mover un poco, lo voy a seleccionar todo mi rectángulo que acabo de crear, tanto el color de dentro como el de la orilla, y ahora sí lo voy a mover ligeramente hacia abajo. Me interesa moverlo hacia abajo porque lo que quiero es muestrear los colores del blanco al gris que aparece aquí. Entonces ahora sí selecciono el color donde voy a aplicar mi gradiente, que es el color de relleno, que representa el rectángulo negro. Me voy a mi herramienta de color, escojo mi gradiente radial. Acuérdense que siempre nos pone el último. Yo puedo muestrear aquí de una vez, le doy clic, quiero el tono un tanto blanco y el otro tono va a ser un tono gris que me voy a ir en esta esquina. Sin embargo, otra cosa que sucede aquí es que acuérdense que el gradiente siempre se queda en el centro y lo que tengo es que reajustar en mi herramienta de transformación de gradiente. Voy a reajustar el radio, entonces lo voy a poner como en el centro y voy a hacer más chiquito el radio, ¿no? Para que quede más marcadito o se alcance a ver desde el centro, ¿no? De hecho, yo creo que ahí ya puede funcionar. Me regreso a mi herramienta de selección, marco otra vez todo mi rectángulo y lo voy a alinear un poquito. Esta alineación sí va a ser manual, ¿no? Porque no, ya no crezco en mi figura al tamaño de la anchura de mi espacio de trabajo, ¿no? Entonces le voy a poner un candado y voy a ocultarlo. Le voy a poner una cruz a la cruz que está debajo del ojito. Me va a permitir, no eliminamos ni lo borramos, simplemente lo ocultamos para que me deje ver los demás elementos que aparecen aquí. ¿Qué seguiría? Bueno, seguiría hacer una capa por encima y le voy a poner rectángulo password. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a dibujar un rectángulo. Puedo muestrear los colores de relleno, que puedo observar que tiene un color gris en la orilla. Y en este caso también tiene un color, un gradiente que va de un blanco a un gris, si lo pueden observar, que va de aquí, de arriba a abajo. Entonces voy a poner mi color de relleno en color negro. Y en este caso, como yo tengo una muestra, si se fijan, me quedan los colores o me quedan los bordes redondeados. ¿Cómo lo ajusto? Simple y sencillamente moviendo mi teclado. Lo que voy a hacer es dibujarlo de nuevo y van a notar que vuelve otra vez la figura a su esquema de rectángulo, ¿no? ¿Qué hice? Bueno, ya dibujé. Vuelvo a recordarles que si lo ocupo mover, si es que por alguna razón lo muevo, tengo que seleccionarlo todo completamente, porque si no vamos a separar el borde del relleno y no me interesa eso. Para estos efectos, como si le voy a aplicar un color, selecciono mi relleno, que es el rectángulo negro. Me voy a mi herramienta de color, escojo un gradiente lineal. En mi gradiente lineal le digo que me tome las muestras que voy a usar, como son iguales al de arriba. Tomo las muestras izquierda y derecha. Sin embargo, puedo observar que el rectángulo va de izquierda a derecha y no tiene esa orientación. Hay que cambiarla. ¿Cómo? Selecciono otra vez mi color de relleno, que acabo de aplicar un gradiente. Me voy a mi herramienta transformación de gradiente. En este caso, pues si lo giro a la izquierda, el color gris va a quedar en la parte
este color se va a ir hacia abajo y el blanco se va a ir hacia arriba, pero se fijan que está al contrario, ¿no? El gris queda arriba y el blanco abajo. Entonces lo que voy a hacer es oprimir el Shift para que se me vaya exactamente a 90 grados, y ya que está a 90 grados voy a acercar el tono del gradiente o los tonos para que simule el cuadro de arriba, ¿no? Muy bien, pues ahí ya tenemos nuestro pequeño rectángulo de password. Le voy a poner un candado, lo voy a ocultar, voy a crear una nueva capa, voy a poner rectángulo, perdón, antes del rectángulo voy a poner texto password. Aquí voy a usar por primera vez mi herramienta de texto. Le voy a dar un clic aquí donde dice texto, le voy a un clic, voy a escribir la palabra password, y en este caso ya está una tipografía determinada, y lo que voy a hacer es que el texto, una vez que lo escriba, voy a ir a el pequeño rectangulito azul que aparece aquí, que me va a permitir modificar el espaciado que tiene el texto. ¿Cómo cambio la tipografía o cómo cambio el color inclusive el texto? Bueno, seleccionamos con nuestra herramienta selección el texto en cuestión, que aquí está flotando. Me voy a mi área de propiedades, y las propiedades, acuérdense que les dije que las propiedades aparecen dependiendo del tipo de objeto que nosotros tengamos en nuestro espacio de trabajo. En este caso voy a buscar una letra más acorde a la que se parezca. En mi caso vamos a usar un Arial. No me voy a... En el caso de las tipografías no importa que escojan una que se le parezca. Aquí en esta sección está el tamaño del texto. De hecho, si se fijan, está alineado al centro en mi caso. Lo voy a alinear en la parte aquí donde dice párrafo o parágrafo. Lo voy a alinear a la izquierda y voy a bajar un poquito el tamaño. Si se fijan, el texto no es completamente negro. El texto es un tanto gris. Y aquí donde aparece el tamaño está también el color del texto, y puedo ampliar o puedo muestrear, hacer muestras de color dependiendo del caso, ¿no? En este caso una de dos, o lo pongo un tanto oscuro. Ahí el password ya lo tengo, ¿no? Entonces yo ya agrupé mi capa rectángulo del password y el texto password, ¿no? Le pongo un candado, lo voy a ocultar. Bueno, ahí nomás para que tengan la idea. Hay que repetir esta opción exactamente como lo vamos a hacer en los demás rectángulos que aparecen aquí, ¿sí? Me voy a pasar ahora, para efectos prácticos, me voy a pasar al rectángulo, o más que un rectángulo voy a escribir que esto parece un botón azul de login. Muy bien. De hecho, el botón, pongan atención, el botón tiene un gradiente, no es un color sólido. Sin embargo, siempre cuando tengo un gradiente lo tomo referencia como el color negro, y en este caso no le voy a poner color de contorno, creo que no se lo voy a poner. Me voy a mi herramienta rectángulo, dibujo un rectángulo y con mis flechas hacia abajo dibujo más o menos el tono, ¿no? En este caso le doy un clic aquí al color que acabo de dibujar, el rectángulo redondeado, y no me preocupa porque como no tiene color de contorno, pues si lo muevo no me afecta, no se mueve el contorno, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer ahora es ampliar los colores, aplicando no sin antes primero un gradiente lineal, donde voy a muestrear los tonos de un azul claro a un azul oscuro. Tengo que mover la alineación de donde el color azul queda en la arriba,
en la parte de arriba y el color azul oscuro que en la parte de abajo. Selecciono mi objeto, otra vez herramienta de transformación de gradiente, muevo en este caso a la derecha, acerco más los tonos y voilà, ahí tengo ya mi pequeño botón o mi botón simulado. Lo voy a alinear a donde debe quedar, le pongo un candado, lo voy a ocultar nada más para obtener que por ahí tengo que poner encima. Entonces voy a crear una capa encima de él, voy a ponerle que esto es un texto login, el texto login con mi herramienta de texto. Voy a dibujar voy a darle un clic, voy a escribir la palabra login, perdón, el login, vuelvo al punto, es un color blanco, lo voy a crecer ligeramente, unos 15 puntos más o menos. No tiene que quedar perfecto, el texto no me importa que no sea exactamente igual. Entonces voy a abrir el código y ahí está, ¿no? Ahí se parece un poquito más. Pues muy bien, jóvenes, yo creo que hasta aquí está la explicación de lo que tienen que ir haciendo. Hay que imitar, así como crear el login, hay que crear este otro pequeño bloque. Váyanlo agrupando. Voy a alejarme un poquito más con el zoom aquí en el Fit to Window para que aparezcan. Voy a ocultar las barras superiores. Aquí está, nomás para ver lo que está debajo. Ocúltenlas cada que ocupen. Entonces, si se fijan, aquí no hay nada del otro mundo. Lo que hicimos en la parte inferior es exactamente lo que hay que hacer aquí. En el caso de la barra del rectángulo o de la barra con gradiente radial, me voy a situar ahí. Le voy a poner, acuérdense, poner candado a todo, excepto con el que van a trabajar. Voy a crear una capa y voy a poner aquí laptop. Bueno, estos elementos yo ya se los voy a entregar. Con mi herramienta de selección me voy a librería y aquí está la laptop. Miren, lo único que van a hacer es arrastrarlo a su espacio de trabajo. En este caso pueden notar que la laptop está más grande de la que aparece aquí. ¿Cómo ajusto el tamaño de un objeto? Bueno, el tamaño de un objeto lo hacemos como, ¿se acuerdan de donde estaba nuestra herramienta de transformación de gradiente? Le damos doble clic, perdón, un clic, lo dejamos presionado en el mouse y nos aparece nuestra herramienta de transformación libre, que es esos pequeños puntitos que aparecen ahí. Le doy clic y van a notar que al objeto ahora se le aparecen estos pequeños puntos de anclaje. Esos puntos de anclaje me permiten modificar el tamaño, la altura, la anchura libremente de mi objeto. Sin embargo, ya hemos platicado también que las reglas de las proporciones no tenemos que hacer ni achatarlo ni alargarlo, porque rompemos con la simetría de mi objeto. Para que no suceda eso indeseado, lo que vamos a hacer es que vamos a presionar con el shift de mi teclado. Voy a presionar y ustedes van a notar que mi objeto va a crecer perfectamente desde el centro hacia la orilla sin distorsionarse. El shift me permite hacer como un lock a la anchura y a la altura y el objeto jamás se va a distorsionar. Entonces lo que voy a hacer es más o menos dejarlo a un tamaño, lo voy a posicionar enfrente. Puedo empezar de un tamaño más chico e irlo creciendo más o menos hasta llegar al punto donde simulo el tamaño, ¿no? No tiene que quedar milimétricamente perfecto, pero sí el tamaño más o menos muy similar, ¿ok? Esa es la manera que ustedes van a empezar. También para cada objeto, para cada llave o el correo o la nube o esto que dice Twitter, hay que crear una capa que describa qué es y luego hay que ponerle un candado denotando pues lo que hemos creado, ¿no? Para la hora que yo me entreguen la práctica, yo les voy a pedir, a ver, oculta la capa donde está la laptop, y ustedes lo único que van a hacer es buscar la laptop en sus capas y la van a ocultar y se acabó, ¿no? Muy bien, yo creo que con esto queda son los elementos necesarios, mínimos, para continuar la práctica.
con esto que hemos visto, yo creo que se puede ir trabajando y este video les va a servir como referencia, y los detalles o dudas pues los vamos a seguir viendo en clases, ¿no? Nos vemos luego entonces. Suerte.